¿Y cómo están ustedes? Personalmente he compartido mucho tiempo en el seminario sobre el estudio bíblico de Génesis. Mientras he compartido el estudio bíblico de Génesis, y profundamente en mi corazón, y primero, para mí es una bendición muy grande. Esta vez tengo la oportunidad de compartirlo en diferentes países. La vez pasada compartimos un poco sobre el huerto de Edén. La creación del huerto de Edén no solo ocurrió en Génesis, sino también en nuestra vida. Cuando Dios dijo, sea la luz, y dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, el mundo cambia. De igual manera, nuestro corazón cambia si aceptamos la palabra de Dios, no en teoría, sino con nuestro corazón. Algunas personas dicen que no pueden cambiarse, pero la razón por la que no pueden lograr un cambio verdadero es porque rechazan la palabra de Dios. Algunas personas no quieren aceptar la palabra de Dios. Por esa razón, no puede lograr un cambio verdadero. Cuando Jesús vivía en este mundo, en una ocasión, él estaba durmiendo en la popa de un barco sobre un cabezal. Se levantó una gran tempestad de viento. Jesús dijo a las olas, callad, enmudeced. En aquel momento las olas, ¿qué le dijeron? ¿Creen que las olas le dirían al Señor, aunque intentamos tranquilizarnos, no podemos por el viento, no podemos? ¿Creen que las olas hablarían de esa forma? Cuando la palabra de Dios llegaba a la naturaleza, se cumplió todo lo que Dios ordenó. Luego dijo, sea la luz, apareció la luz. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. De igual manera se cumplió. El Señor era el Verbo, se hizo carne, vino al mundo. De verdad, el Señor era el Verbo, Él vino a este mundo. Amados, Jesús le dijo al demonio, afuera, e inmediatamente se fue. Jesús trabajaba por la palabra de Dios. También Jesús dijo a un paralítico, anda con tu lecho. La Biblia es escritura, no es una grabación, aunque no podemos escuchar la pronunciación y el tono de la voz del Señor. Tal vez Cristo podía decir una manera, anda con tu lecho. Obviamente sabemos que cuando la palabra del Señor salió de la boca de Él, todo se cumplió. Cuando llegó la palabra de Dios a su creación, ¿qué cosa no se cambió? Todo se cambió. Pero solamente el hombre se hizo rebelde contra la palabra de Dios. Satanás llenaba unos conceptos nada que ver con la palabra de Dios, un pensamiento totalmente distinto a la Biblia, unas ideas muy distantes del corazón de Dios. Amados, si les contara un poco más podrían enojarse, pero Satanás ha dominado corazón de ustedes. Amados, si les contara un poco más podrían enojarse, pero Satanás ha dominado corazón de ustedes. Aparentemente el hombre dice que la palabra de Dios es muy buena, pero cuando se confronta su realidad, se inclina hacia su propio pensamiento en vez de la palabra de Dios. Tal vez han oído sobre un filósofo llamado Spinoza. Él decía que aunque se acabara el mundo mañana, y quería sembrar un árbol de manzana. Se ve muy bonito, por eso algunas personas quisieran meditar sobre el pensamiento de Spinoza. El problema verdadero es que si llegara el fin de nuestro planeta, nadie sembraría un árbol de manzana de verdad. Si llegara el último día del planeta, ¿sembraría usted
un mata del árbol de manzana. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Algunos casos no son reales, pero literalmente transmiten esa emoción. Nos llama la atención, pero de todas maneras, eso es solo teoría. Si habláramos fríamente, si llegara el último día del planeta, ¿quién sembraría un árbol de manzana? Satanás. Así nos mete su pensamiento para que la palabra de Dios nos llegue a nuestro corazón. Llega la arrogancia al corazón, se menosprecia la opinión de otras personas, luego llega la codicia, después solamente se piensa en lograr un objeto, por eso no se puede escuchar nada. Además, en mi concepto personal y mi propia experiencia, mi filosofía rechaza la palabra de Dios. Amados, ¿cómo vive el hombre? ¿Solamente acepta cuando está de acuerdo con su sí mismo? Claro que sí, aceptaría bien. ¿Solamente acepta cuando está de acuerdo con su sí mismo? Claro que sí, aceptaría bien. Amados oyentes, quiero preguntarle una cosa. Para ustedes, ¿quién es un amigo más cercano? ¿Ustedes no buscan a alguien que tenga dinero o se vista bien? Creo que nadie tiene amistad cuando cae mal, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando le cae bien, tiene amistad. El hombre se maquilla su imagen, inventa su hombre exterior, se defiende, protege sí mismo. Cuando alguien invade su propio mundo, lo rechaza. Hay glóbulos blancos en la sangre. ¿Cómo funcionan los glóbulos blancos? Atacan las bacterias, las eliminan. Cuando los glóbulos blancos atacan las bacterias, atacan no solamente las malignas, sino también las benignas. Por ejemplo, el bacilo láctico es muy importante. Si no tuvieran esa bacteria en el intestino, van a tener diarrea. No pueden absorber el alimento, el glóbulo blanco no puede atacar al bacilo láctico. Por ejemplo, el bacilo láctico es muy importante. Si no tuviera esa bacteria en el intestino, van a tener diarrea, no pueden absorber alimento. El glóbulo blanco no puede atacar al bacilo láctico porque esa bacteria es muy útil. Los médicos especialistas nos cuentan que cuando alguna bacteria entra al cuerpo, hay guardia, distingue la bacteria benigna o la maligna. Inmediatamente que una bacteria mala entra al glóbulo blanco, comienza a pelear. Hay una manera para saber cuántos glóbulos blancos tiene el organismo. Es a través de la cantidad de bacterias malignas o benignas. Yo he oído que si alguien es normal, cada milímetro cúbico debe tener 3.500 glóbulos blancos. Pero si la cifra de glóbulos blancos pasa de 7.000 o 15.000, significa que han entrado muchas bacterias, por eso aumentan. Cuando aumentan los glóbulos blancos, inmediatamente piden más glóbulos blancos al organismo. También, si una enfermedad es aguda, aunque los glóbulos no están completos, tienen que luchar contra la bacteria maligna. Como hace más de 50 años en la guerra de Corea, no solamente los soldados se confrontaron, hasta los adolescentes participaron en esa guerra. Alguien me ha bromeado diciéndome que cuando la enfermedad es aguda, se presenta una situación de urgencia, hasta los glóbulos bebés en pañales pelean. Los glóbulos blancos ayudan y protegen las bacterias benignas y matan las bacterias malignas de la
tifoidea y la tuberculosis. Si los glóbulos blancos no pelearan, no atacarían a las bacterias malignas y éstas vivirían muy bien, porque el cuerpo humano tiene alimento y buena temperatura. Me han dicho que si los glóbulos blancos no atacaran las bacterias malignas, el hombre sería como agua. Si estamos vivos, eso significa que los glóbulos blancos están trabajando en este momento. El mundo del corazón es igual que el mundo de los microbios. Cuando escuchamos algunas cosas, no solo escuchamos, sino que buscamos la manera para estar de acuerdo. Al mismo tiempo, cuando la gente está de acuerdo según ese pensamiento, acepta la opinión de cualquier persona, pero cuando no concuerda con la idea, la rechaza. La razón es que Satanás instruye nuestro corazón de esa manera. Por eso ustedes han sido arrastrados por el pensamiento de Satanás, que es diferente a la palabra de Dios. Por eso cuando no estamos de acuerdo, no aceptamos. La gente recibe la palabra del Señor como una lección de moral y dice, ¡qué bueno! ¡Qué bendición tener una religión! ¡Qué bienaventurado es dar que recibir! Y una persona quiere perderse, al final gana. Es cierto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todo el mundo dice de esa forma teóricamente, pero si se confrontara alguna situación, su corazón reaccionaría diferente a lo que pensaba. Para ser apreciado debo pisotear a otros. Y si yo no pisoteo a otras personas, ¿cómo podré llegar a ser un hombre apreciado? Por eso cuando yo pienso en esas cosas, sé que están equivocados. Cuando se confronta alguna situación real, el hombre no acepta, rechaza la palabra. Por eso la palabra de Dios solo está alrededor de su corazón, como si dijera que aunque se acabara el mundo mañana, yo sembraría un árbol de manzana. Estas palabras se oyen muy bonitas, pero no se pueden aceptar en el corazón. Si alguien quiere tener la verdadera vida de creencia, primero la palabra de Dios debe echar raíz en su corazón. Y si necesita ubicar la palabra de Dios en su corazón, es necesario que el corazón sea un corazón quebrantado, despojado, pero Satanás no se engaña para que la palabra de Dios no se ubique en nosotros. En Isaías capítulo 55, el versículo 6-7 dice, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, por la palabra del Señor se expulsa el demonio, calla la tempestad, se va la enfermedad. Después de llegar la palabra de Dios, saca la enfermedad, enmudece las olas. Amados, si la palabra de Dios que fue hecha por Dios entra en su corazón, también su corazón se hace tranquilo y calmado, lleno de paz. De verdad, si la palabra del Señor se ubica en su corazón, maravillosamente la obra de Dios ocurre en su vida y el poder de Dios elimina toda enfermedad. Hay una señora, tenía problema en su matrimonio, se llama celos contra su marido. Un día entró un pensamiento en el corazón de ella. Ella pensaba que cada noche su marido se acostaba con una mujer soltera que vivía en un apartamento de su edificio. El marido me llamó varias veces y me consultaba. Cuando ella se dio cuenta que el marido me había consultado varias veces, se enojó mucho, quería matarlo. Al final la familia la llevó a un hospital psiquiátrico. Yo fui al hospital, conversé con ella, me dijo que el marido se acostaba todos los días con una mujer soltera que vivía en otro apartamento de su edificio. Por eso le pregunté, ¿usted tiene evidencia de que su esposo se acuesta con alguien? ¿Ustedes saben qué me dijo? De repente, pastor, qué tristeza que cuando
me acuesto, me duermo, quedo como un cadáver. Ella no sabía nada. Yo le pregunté, ¿cómo sabía que su marido se acostaba con otra persona? Ella me dijo, pastor, estoy segura. Pero, ¿por qué usted tampoco me cree? Yo le dije, sí, yo le creo. Pero, ¿cómo lo sabía usted? Por eso usted está en el hospital psiquiátrico. Por favor, no hable de esa manera. No asegure que su esposo durmió con esa mujer, sino que tal vez habría dormido con ella. Si lo dijera así, no habría tanto problema. Por esa situación, su esposo quería divorciarse. Yo le di un consejo a él, señor. Antes de casarse, ¿usted sabía que su esposa era así? Él me respondió que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no me hubiera casado con ella. Continué hablando con él. Supongamos que se divorciara de su esposa y se casara con otra mujer. Pero, ¿conoce bien a esa mujer? ¿Y sabe quién es? El marido de ella no me respondió. Por eso suspendió el divorcio, gracias a Dios. Antes vivían en otra ciudad. Luego se trasladaron cerca de la iglesia y ella comenzó a congregarse en nuestra iglesia. Frecuentemente yo compartía con ella. Todo lo que pasó ocurrió en su mente, nada era real. Era su pensamiento. Ella me respondió, no, pastor, no así. Después de llegar a la iglesia, yo no compartí personalmente con ella, solamente ella escuchaba la predicación del domingo. Una cosa maravillosa, los celos son una enfermedad. Con evidencia o sin ella, siempre hay duda y desconfianza. El pensamiento del hombre está lleno de dudas. Si una mujer mirara a su marido llena de dudas, o el marido mirara a su esposa con mucha desconfianza, todo se caería. Aunque una persona tome la decisión o piense que yo no debo tener desconfianza o duda, eso no es bueno, sin embargo, no puede creer. Entre más hay dudas, se hunde más. Gracias a Dios, porque por medio de la palabra de Dios, yo le decía que no tuviera duda. Cada domingo predico en la iglesia, mientras ella escuchaba la palabra de Dios se cambió, y conforme pasa el tiempo que ella se ha dado cuenta de que mi marido no era así, sino que yo era muy celosa. Frecuentemente ella me pedía que conversara con ella. Pastor, en este momento mi corazón es así. Pastor, ahora mi corazón se siente así. Su esposo estaba muy agradecido por el cambio de su esposa. Cuando yo veo a esa pareja, se ve tan linda. Si alguien está en la iglesia, recibe la confianza, la fe y la firmeza en su corazón. Al contrario, Satanás provoca desconfianza, miedo y odio y su propio pensamiento. De vez en cuando ustedes odian o les molesta a otras personas. Algunas personas tienen dudas no por la condición y actitud, sino porque su corazón está enfermo. Otras veces tienen inestabilidad no por la situación, sino por la enfermedad. Muchas personas tienen enfermedad del corazón. Nuestro pensamiento, nuestra experiencia impiden que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y nuestra filosofía. Nuestra filosofía funciona como una barrera para que la palabra de Dios no entre a nuestro corazón. Satanás desordena nuestro corazón por nuestro pensamiento. Cuando Dios creó el huerto de Edén por su palabra,
Si la palabra de Dios entra en su corazón, en vez de comprenderla, debe aceptarla. Amados, por ejemplo, un niño de la escuela primaria, ¿cómo puede entender a su papá? Si su papá fuera como un niño de la escuela primaria, después de recibir su salario, lo malgastaría, compraría helados, daría maquinitas. Creo que el pensamiento del papá es diferente al de su niño, ¿no es cierto? Una vez, cuando mi hijo era niño, él me preguntó algo que no podía entender. Le dije, ¿qué es lo que no entiende? Me dijo, papá, usted tiene el dinero porque no compra helado. No podemos entender a Dios. Cuando la gente cree en Dios, cuando concuerda Dios con su pensamiento, cree en Dios. Pero si no está de acuerdo, no lo acepta. Satanás engaña al corazón del hombre para que busque una iglesia, un pastor, y la palabra de Dios según el gusto del hombre, como si estuviera buscando una ropa favorita, o como cuando pide un plato favorito en un restaurante. Depende de su gusto, depende de su pasatiempo, de esa manera busca la iglesia. Y así quiere hacer su vida espiritual. Aparentemente, adora a Dios, pero dejó mucha distancia entre su pensamiento y el pensamiento de Dios. Por eso la palabra de Dios no puede ubicarse en su corazón ni puede trabajar. Algunos miembros de la iglesia antes de tener la palabra de Dios tenían una vida muy acongojada, pero después de haber recibido la palabra de Dios, Dios los ha cambiado. Tengo plena confianza en Dios. Si la palabra de Dios entrara en su corazón, sea lo que ustedes sean, no tengo duda ella que tiene poder suficiente para cambiarlos a ustedes. Según la palabra de Dios, fueron creados el huerto de Edén y los ríos. En Génesis capítulo 2, el versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Bedelio es una especie de perla. No sabemos cómo fue formado esa perla. Ese río tenía 4 brazos que regaban todo el huerto de Edén. Le daba nueva vida a cada especie que estaba en el huerto. De igual manera, en el corazón de nosotros podemos encontrar muchas obras de Dios, al igual que en el huerto de Edén. Amados, Dios quiere trabajar en su corazón. Mientras lea la Biblia, solamente quiere recibir la palabra de Dios bendecida y prosperidad en su corazón. Por favor, no solo busque bendiciones, despoje su corazón primero. Durante mucho tiempo el hombre ha sido arrastrado por Satanás. El humano rechaza la palabra de Dios, por eso es engañado por Satanás. Por favor, niegue su propio pensamiento. Despoje sí mismo para que pueda entrar la palabra de Dios en su corazón. Aunque mi corazón no entiende, Dios nos ama fielmente, nos bendice con todo su corazón. Si recibieran la palabra de Dios con el corazón abierto, todos se cambiarían por el poder de la palabra de Dios. Si su vida fuera dirigida por la palabra de Dios, podría lograr una vida bendecida, no por su esfuerzo, y podría cambiar y llevar una vida más tranquila. Esta vez terminamos aquí. Muchas gracias, amados. Espero que estén bien en medio de la gracia de Dios. Hasta la próxima semana. Gracias.